Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ir a nuestra confesión, el capítulo 6. Vamos a estar estudiando en esta mañana el capítulo 6 de nuestra confesión de fe, que habla acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a nuestras Biblias también, el capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo 3 del libro de Génesis. Después de que Dios había creado todo lo que el hombre pudo ver o podía ver en ese momento, se da lo que es la caída del hombre. Dice el capítulo 3 del libro de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, habiendo leído el capítulo 3 de la Biblia, el libro de Génesis, vamos a retomar. Estamos hablando ahora acerca de la caída del hombre, del pecado y de su castigo. Como lo dije hace un tiempo atrás, la confesión bautista nuestra
tiene una explicación progresiva. Va a tener una explicación progresiva. Ya vimos, el primer punto era las Sagradas Escrituras, y así se va desarrollando hasta llegar ahora a la caída del hombre y del pecado. Ahora, esto es súper importante entender el orden en el que los puritanos o pastores decidieron acomodarla o alinearla, porque vamos a ver de que la caída no fue un evento externo o fuera del control de Dios, sino que todo está dentro del control de Dios. Entonces, Él permitió esto. Ahora, en el párrafo 1, vamos ahora hacia la confesión, el párrafo 1 de nuestra confesión, capítulo 6. Vamos a ver que en el párrafo 1 se nos habla acerca de la naturaleza de la caída. Dice el punto 1, párrafo 1, a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Ahora, Dios hizo al hombre perfecto y lo hizo recto. Sin embargo, no lo hizo inmutable, lo hizo mutable. ¿A qué me refiero con esto? Que el hombre cambió. Cuando él tomó de esto y pecó, su naturaleza, su ser, su espíritu, su alma también cambió. Pero lo hizo recto y perfecto. Ahora, en el párrafo 1 vemos la definición, la naturaleza de la caída, la naturaleza de la caída. Y aparte de la naturaleza, vamos a encontrar lo que es la definición del pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Según el párrafo 1, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley. Esto es el pecado. Vamos a Primera de Juan, el capítulo 3. Los versículos, el capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado, Primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado consiste en la transgresión de la ley. Ahí vemos claramente donde lo dice, y amenazó con la muerte su transgresión, o sea, su pecado. Deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados. Entonces damos por entendido que aquí se define lo que es el pecado, transgresión de la ley. Ahora, el pecado no es un ser, y quiero hacer esta aclaración. El pecado no es un ser. A veces uno dice, es que el pecado me sedujo, el pecado me jaló, me movió, me llevó. Ahora, es una manera de expresar, pero en realidad el pecado no es una persona, no es una personificación, es simplemente una condición. O sea, yo estoy transgrediendo. O sea, ¿quién es el que transgrede? Soy yo. ¿Quién es el que peca? Soy yo, ¿verdad? Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, también el pecado puede ser no conformarse a la ley de Dios. Puede que una persona venga y se rebele contra Dios, diga, yo no voy a hacer, no. Vamos a ver, Dios dice, no haga esto y yo lo hago. Eso es una rebeldía directa. Pero también el pecado puede ser no conformarse a la ley de Dios. En cierto sentido es como una rebeldía pasiva. ¿Me explico? El no conformarse a la ley de Dios es tener una rebeldía pasiva, y también es pecado. La Biblia lo dice claramente, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado.
le es pecado. Entonces, si usted y yo sabemos lo bueno que tenemos que hacer y no lo estamos haciendo, entonces estamos pecando. Y uno dice, ¿cuál ley estoy quebrantando? Bueno, la ley de Dios, sencillamente. Sencillamente, la ley moral, la ley, independientemente de cuál ley se refiera, si no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos por una actitud pasiva, entonces estamos pecando y estamos quebrantando. Es no querer sujetarse a la ley de Dios, también es un asunto de rebeldía y es pecado. Es algo así como cuando uno dice, mira, yo te lo respeto, pero no lo comparto. ¿Has escuchado esa frase con las personas? Sí, vea, yo entiendo eso, lo respeto, pero no lo comparto, no estoy de acuerdo. Bueno, con Dios no se puede respetar y no compartir. Con Dios hay que aceptar y compartir y de todo, ¿verdad? Entonces, el no compartir es una rebeldía directa contra Él. ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Por qué venimos los domingos a la iglesia? ¿Nos obligan a venir a la iglesia? Bueno, a algunos niños creo que sí les obligan, pero a los adultos nos obligan a ir a la iglesia. No, venimos porque Dios ha dejado claro que es bueno, que es santo, su palabra es un mandato de que hay que reunirse, hay que congregarse, que hay que compartir los hermanos juntos en armonía. Entonces vamos a la iglesia por eso. Y el no venir a la casa de Dios los domingos, el no ir a la iglesia los domingos, es una rebeldía, es un pecado. Ahora, también puede verse como una especie de autonomía. El pecado también puede describirse como la autonomía. Y esta autonomía es ser mi propia ley. O sea, autos, o sea, yo, no mía, ley. O sea, yo soy mi propia ley. Y así es como se maneja la mayoría de personas en este mundo, alrededor. Son personas que dicen, vea, yo no voy a la iglesia, pero yo hago aquí y allá y no pienso hacer esto y lo otro. ¿Me explico? Hay gente que le dice a uno, por ejemplo, para dar un ejemplo, yo no voy a la iglesia, yo no soy de esos de que dan ofrendas y todo. Yo prefiero venir y tomar ese dinero y comprar una canasta de víveres y llevárselo a los pobres, por ejemplo. Es lo que dicen sutilmente. Lo cierto es que tampoco hacen eso otros, simplemente es una excusa para no ir a la iglesia. Pero esa es mi propia ley. Esa es mi propia ley, bajo estos parámetros yo me conduzco, trato de vivir bien, trato de no molestar a nadie, de estar tranquilo por la vida. Entonces eso es ser autónomo, y no querer regirse o sujetarse por lo que Dios ha dicho. O sea, hay gente que dice, no, yo puedo estar en una fiesta, emborracharme, pero si yo no le hago daño a nadie, todo está bien, no pasa nada malo. No, eso es ser autónomo, eso es ir en contra de lo que Dios ha establecido. Esto es eso es intentar o querer ser independiente. Y nosotros, como cristianos, sabemos que no podemos ser independientes de Dios. Al contrario, somos dependientes de Dios. Dependemos de Él y por lo tanto tenemos que sujetarnos a lo que Él ha dicho. Ahora, note cómo Eva, dice en el capítulo 3 de Génesis, vimos que dice que Eva vio que el árbol era bueno. ¿Según quién? Según su propia ley. Dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Según quién? Según ella misma, según su propia ley. Ella se independizó de Dios. En cierto sentido, se independizó y dijo, bueno, Dios dio esto, pero yo pienso que no es así. Entonces entra ahí y empieza la naturaleza de la caída. Entra por el pecado. Ahora vemos en el verso número 3 de la confesión, dice, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su gloria. Ahora, esto que sucede en la caída no fue un evento que Dios nos esperaba. No fue un evento que tomó a Dios por sorpresa. Ya estaba establecido, ya estaba decretado, ya Dios lo había decretado, aunque sin embargo Dios no es el responsable de la caída. Y yo sé que esto lo sabemos, que tal vez es difícil de entender, pero así es. Dios lo ordenó, pero no es el causante. Por eso les dije hace un momento, en el capítulo anterior vimos acerca de la divina providencia, cómo Dios ordena todas las cosas. Y mucho antes de eso, también vimos acerca del decreto
perdón, del decreto de Dios. Entonces Dios está ordenando y controlando esto. Entonces uno dice, no puede llegar a pensar, ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que Dios decreta las cosas, suceden como Dios las decretó, pero Él no tuvo nada que ver? O sea, Él no vino y empujó es más, ni siquiera dice que envió a la serpiente. No, les dio instrucciones, no coman de esto. Fue claro, pero cayeron en pecado. El hombre, siempre es el hombre el responsable del pecado. Y quiero hacer esta aclaración y quiero hacer este señalamiento. Cuando usted y yo pecamos, somos nosotros los únicos responsables de nuestro pecado. Somos los únicos responsables de nuestro pecado. No podemos culpar a Dios. Dios nunca tiene la culpa. Fue lo que Adán intentó hacer. Cuando Dios lo llama a cuentas, Adán le dice, Dios, fue tu culpa. Tú, la mujer que tú me diste. Y llama a Eva también a cuentas. Y Eva le dice, la serpiente que tú hiciste. Pero no es así. No es así. Tanto el hombre como la mujer fueron responsables directos del pecado que cometieron. Y Dios había decretado que cayeran. José, hermano, esto no lo entiendo. No se preocupe, así es. La Biblia así lo dice. La Biblia así lo dice. Y las personas en la Biblia, nadie dijo, qué raro, esto no tiene sentido en Génesis, ¿verdad? Samuel, ¿usted qué piensa de eso? ¿Verdad? Le dice a David, no tiene sentido. No, simplemente así es, simple y llanamente así es. Nuestro cerebro es finito. El cerebro de Dios, por decirlo de alguna forma, es infinito. Todo está orquestado de manera perfecta. Ahora, la caída del hombre, como lo vengo diciendo, no frustra el plan de Dios. Al contrario, siempre estuvo dentro de su plan. Cuando el hombre peca, cuando se da la caída, ¿sucede una frustración? No, estuvo siempre dentro del plan de Dios. No lo frustra. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí se habla de personas que están adorando a la bestia, que están haciendo una adoración a un ser que es contrario a Dios, ¿verdad? Y dice que, ¿quiénes lo adoraron? Todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo es ese principio del mundo? Desde antes de la caída, ya estaba todo divinamente orquestado. Y todo sucede conforme al plan de Dios. Dice, los nombres escritos están desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿cuándo? ¿Después de que el hombre cayó? No, dice, desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, este versículo dice de que antes de eso ya estaba destinado la sangre preciosa de Cristo, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto lo que nos dice es que
Ya había un decreto de que el hombre iba a caer y por eso estaba, vamos a ver, como ya Dios había establecido la muerte, crucifixión de Cristo, por eso que fue primero, sucedió la caída. ¿Sí me explico? No fue que por la caída vino Cristo, sino que como Cristo tenía que venir, ocurre la caída. ¿Y quién es el responsable de la caída? El hombre. El hombre. Y dice que hay nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo recuerdo cuando estaba en otra iglesia que a uno le decían que tenía que hacer la famosa oración del pecador y que dentro de la oración tenía que uno decir: Señor, por favor, escríbeme en el libro de la vida, ¿verdad? Escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿verdad? Y decía un hermano, y Dios lo corrige, no se dice escríbeme, se dice inscríbeme, ¿verdad? En el libro de la vida. Pero lo cierto es que nadie le va a decir a Dios: sabe a Dios, escríbame porque ya ahora sí. No, ya desde antes, todo eso estaba en el previo, en el conocimiento de Dios, en su decreto, en su voluntad, en su plan soberano. Por eso es que vimos anteriormente todo esto. Ahora estamos en esta parte de la confesión y todo se da desde antes. Ahora, vamos a ver los resultados de la caída en los párrafos 2 al 5 del capítulo 6. Por este pecado, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades. Note esto: en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Vamos a encontrar entonces en el párrafo 2 que se habla acerca de un pecado, el pecado representativo. Pecado representativo. ¿Qué significa esto? Que Adán cayó y todos caímos en él, con él. Era el único hombre que nos representaba. Ahora uno puede decir: pero ¿por qué a mí me van a poner la injusticia, el pecado de uno sobre mí? Bueno, la razón es sencilla. ¿Por qué Dios determinó que Adán actuara por todos nosotros? O sea, sepa algo. Cuando Adán pecó, todos pecamos. Cuando Adán desobedeció, cuando Adán falló, todos fallamos. Y uno dice: pero es que eso no fui yo, fue él. Si hubiera sido yo, hubiera sido diferente. Hermano, si usted hubiera estado ahí, usted se come la fruta, agarra la semilla y siembra árboles. Porque ciertamente estamos en una condición muy por debajo de lo que Adán estaba, en una condición de perfección. Leímos que él estaba en una condición recto y perfecto. Y Adán desobedeció a Dios y todos nosotros en él. Ahora, Adán era la cabeza federal, nuestro representante natural. Pasajes en la Biblia hay varios, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces vemos acá dos cabezas federales, la de Adán y la de Cristo también. Cristo ahora es nuestro representante por la fe. Todos los que hemos creído en Él nos representa. Él nos representa. Vuelvo y pregunto: ¿por qué Dios determinó que Adán actuara por nosotros? ¿Por qué fue esto así? Porque así le plació a Dios. Porque esta es la justicia perfecta de Dios. Porque así Dios es sabio.
es perfecto, es sabio de corazón, dice el libro de Job. Entonces, Dios es sabio y es perfecto. Así fue y no hay ninguna otra manera de que fuera mejor. Así le plació a Dios. Así sucedió. Y que usted no está de acuerdo, bueno, es por su pecado que no está de acuerdo, pero así le plació a Dios. Ahora, en Cristo, Cristo también nos representa si vamos a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, es justo que un hombre nos representara, nos representó mal, por cierto, falló y con Él fallamos todos, pero ahora viene Cristo y Él recibe todo el castigo, toda la ira de Dios. La copa de la ira la recibe Cristo y viene y le da vida eterna y paz a los que creen en Él. Él es nuestra paz, dice la Biblia. Ahora, ¿es justo esto? ¿Es justo que un hombre padeciera por todos los hombres por causa del pecado? ¿Es justo? Sí, sí es justo, porque Dios lo estableció así. ¿Es justo que un hombre nos representara y fallara y todos pecamos y morimos en Él? ¿Es justo? Sí, también es justo, porque Dios lo hizo así. Es justo, es sencillo, es llano. Yo sé que a veces nosotros tendemos a pensar, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera sucedido si? ¿Verdad? Pero ese hubiera no existe en Dios. No, no existe ese hubiera, ese tal vez, eso pudo ser. No, no. En Dios es lo que es y ya. Es lo que es y ya. Es justo que Adán nos representara y fallara. Y es justo que que Cristo nos representara y tuviera la victoria. Ahora, en el párrafo 3 de nuestra confesión, vamos a ver también lo que es la transmisión del pecado. Dice el párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana, ellos son Adán y Eva, la raíz de la raza humana, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Pero me encanta cómo termina. A no ser que el Señor Jesús los libere. Hermoso esa partecita. O sea, el párrafo 3 nos condena. Nos condena. Dice, estamos destinados a todas las desgracias espirituales, temporales y eternas. A no ser que el Señor Jesús los libere. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Se transmite el pecado. Se transmite el pecado. Entonces usted va a nacer pecador. Niños, présteme atención aquí un momento, niños. Ustedes son unos pecadores. Así se los digo. Ustedes son unos pecadores. Y sus padres sufren por sus pecados también, créanme. Pero eso viene porque Adán falló y transmite todo eso de generación en generación. Se ha visto como un niño nace y mira cómo se parece al papá. Apenas tiene como 2 días de nacido, pero ya dice que se parece al papá. Dice, ¿se parece al papá o se parece a la mamá? Bueno, cuando usted nació, usted se parecía a Adán. Yo me parezco a Adán. Y usted se parece a Eva. Y así, o sea, tenemos el pecado. Vamos a Salmo 51. El versículo 5. El Salmo 51, el versículo 5, dice,
he aquí, oiga, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, el barro del cual lo hicieron a usted y a mí era un barro malo, así para poderlo ver. Es un barro malo, o sea, un barro malo, pecaminoso. Y uno dice, pero es que yo siento que yo no soy tan pecador. Diría un niño. Tal vez hay niños que son como muy quietos, muy tranquilos, pero son pecadores. La Biblia así lo dice. Son pecadores. Tal vez hay unos niños que se les nota más el pecado que a otros, pero son pecadores. Simple y llanamente son pecadores. La Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. O sea, así nací, así vine. Cometemos pecados por nuestra raíz. Nuestra raíz es el pecado. El ser regente. Eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ese ser regente es el pecado, la maldad. Vamos a Mateo 12, 33 y 35. Mateo 12, 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Quién dice que yo soy malo? Jesús lo dijo, Jesús lo dice, la Biblia lo dice, que en pecado hemos sido formados. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Saca malas cosas. Hay pecado, tenemos pecado. Niños, ustedes son pecadores. Y con cada día que pasa, el pecado se va a ir manifestando cada vez más. Y a cierta edad vamos a darnos cuenta que son demasiados nuestros pecados. Pero hay esperanza. Cristo es la esperanza. Así lo dice el párrafo. A no ser que el Señor Jesús los libere. Pero de momento, están siendo sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales. ¿Cuál es una desgracia espiritual? El nunca querer orar ni leer la palabra de Dios. Esa es una gran desgracia. Es una gran desgracia espiritual. Porque es una gran gracia querer leer y querer orar. Uno es llamado a la lectura y a la oración. Y cuando uno la deja, más bien uno se seca. Pero uno vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor lo vuelve a traer a uno. Pero si usted nunca tiene deseo de leer ni orar y nunca ha experimentado nada, gozo en su palabra, nunca ha querido ir en oración, está en una gran desgracia. No tiene deseos. Una desgracia espiritual, temporal y también eterna, que es al fin la condenación, el infierno, estar separados de Dios completamente. Ahora vamos a ver en el párrafo 4 el pecado reinante en los no regenerados. El pecado reinante en los no regenerados. Dice así, párrafo 4. De esta corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. ¿Qué dice este párrafo? Dice el párrafo que el pecado nos indispone, nos incapacita. El pecado lo que hace es que a usted y a mí nos corta las manos, nos corta los pies, nos corta todo. No podemos hacer absolutamente nada.
nos incapacita. No tenemos la capacidad. Y opone a todo bien. Y nos inclina a todo mal. O sea, tras de que me incapacita, tengo como una inclinación a irme. O sea, que si me dejan, me voy rodando hacia lo malo. Si me dejan, voy a ir hacia lo malo. Decía un predicador, si usted agarra a un hombre que roba sandías, ¿verdad? Se agarra a un hombre que roba sandías, viene, lo educa, lo lleva a la escuela, al colegio, a la universidad. Ese hombre que roba sandías, después de que haya pasado todo esto, se va a robar el carro con las sandías. Todo se lo va a llevar, porque es naturalmente malo. Necesita ser transformado. Necesita ser regenerado. Por eso ese es el pecado reinante en los no regenerados. Es lo que dice el párrafo 4. ¿Cómo se manifiesta el pecado en las personas que no han sido regeneradas? No tienen disposición de ir a Dios, no tienen la capacidad, se oponen a todo y se inclinan a todo mal. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice, por cuanto los designios, o sea, los deseos, las voluntades, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. La ley de Dios, ni ahora sí, esto es lo que es el ser regente. Esto del ser regente es lo que rige al hombre, lo que lo mueve al hombre. Su deseo natural es el pecado, completamente. En una ocasión, yo creo que ya lo había contado aquí, estaba en otra iglesia y andaba contando cuántos niños habían en las clases de escuela dominical. Y en eso había una niña, ¿verdad? Y estaba con la maestra. Y entonces le pregunto yo, ¿cómo se están portando a los niños, verdad? Mientras me pasaban el dato, ¿cómo se están portando, chicos? Y todos los chicos decían que estaban portándose bien. Bien, dice. Y entonces una niña de 4 años más o menos, 5 años tal vez, me dice, yo me estoy portando mal. Yo le pregunto, ¿y por qué te portas mal? Pórtate bien. Y me dice la niña, yo no sé, dice, no sé por qué no me puedo portar bien. Yo trato, pero, y no estoy exagerando, o sea, literalmente esas fueron las palabras. Yo trato, pero hay algo dentro de mí que no me deja portarme bien. Claro, cuando escucho eso de una niña de 5 años, uno dice, ay, qué duro, qué triste, qué lamentable. Ese es el corazón sincero de una niña que se examina a sí mismo y dice, yo estoy tratando, pero no puedo. Hay algo en mí que no me deja. Ese es el pecado. Pecado que mora en ella. Ese deseo de inclinarse hacia el mal, de buscar lo malo, de ser desobedientes a los padres, de ser mentirosos, de ser aborrecedores de lo bueno, adúlteros, fornicarios, perversos, idólatras. Ese es el deseo que los rige. Dice que no pueden, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cómo que no pueden? O sea, no tienen la capacidad física. Sí tienen la capacidad física, pero no tienen la capacidad moral, espiritual. No es que no puedan porque les faltan los ojos o las manos o la lengua o los oídos. No, tienen todas las capacidades. Pero estando vivos, están muertos, dice la Biblia. No pueden. No pueden. No pueden buscar a Dios, aunque digan que buscan a Dios.
porque lo buscan en sus propias fuerzas, en su propia capacidad, en sus propios deseos, en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos. Por el pecado. La palabra pecado en griegos es amartía, que significa errar al blanco. Es errar al blanco. Entonces, usted viene y tira una flecha para tirar al blanco, al punto así blanco, y usted la lanza, y cuando la lanza, la tiró mal, no cayó ahí, cayó en la tierra. Y luego la vuelve a tirar y pasó por arriba. Y luego la vuelve a tirar y pasó. Uno diría, es que le falta práctica. No importa cuántas veces practique, con el pecado siempre va a tirar mal. Siempre tira mal. Entonces, es esta condición espiritual y moral que no les permite, no pueden, no quieren, no desean. Es increíble, es increíble. Bueno, no es increíble, es impresionante, porque es creíble. Es impresionante cómo habían culturas que tenían un dios, un ídolo para cada día de la semana. Perdón, para cada día, sí, cada día de la semana, los 365 días del año. Y a todos los veneraban durante los 365 días del año. Pero viene la Biblia y dice que hay un solo Dios verdadero al que hay que obedecer y seguir, y no pueden. Se imagínense, le quito 364 dioses y le dejo solamente uno. No, no puedo. No puedo. Es impresionante cómo usted ve cada 2 de agosto las romerías, cómo hay gente que camina kilómetros y viaja kilómetros y de rodillas y todo lo que quieran hacer, y algunos hasta se desmayan y siempre se dan esas noticias. Pero venir todos los domingos a la casa del Señor, es más, venir a tiempo, es algo tan difícil para muchos. Y uno dice, es lo que le rige. Vamos a la iglesia, puede invitar usted a una persona, no puede por esto, por aquello, por lo otro, por aquí, que allá, y todo un montón de excusas. Pero vamos a cualquier otro evento y sí pueden, sí tienen tiempo, disposición, disponibilidad, voluntad. Entonces, vean cómo el pecado cómo está el pecado reinante en los no regenerados. Está ahí entronado en el corazón, sentado. O sea, usted lo puede ver como un rey. Y ya lo dije, el pecado no es un sujeto, una persona. Pues usted lo puede ver, está ahí el pecado en el corazón, sentado, gobernando y haciendo todo lo malo que puede hacer. O simplemente no haciendo todo lo bueno. Ya con esto ya es pecado. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. No las percibe. O sea, no las percibe. Porque para él son, ¿qué son? Una locura. Una locura, y no las puede entender. Así es la condición del hombre. Una locura ir los domingos a la iglesia. No, hombre, yo prefiero quedarme descansando. Eso es una locura. Trabajo 6 días a la semana y todavía quiere que el domingo vaya a la iglesia. Eso es una locura. No, ¿para qué? Yo me puedo quedar aquí en la casa compartiendo con mi familia, recreándome, sin hacerle mal a nadie. No las puede entender. No las puede entender. ¿Por qué no abren el restaurante los domingos? Sería el día de más ventas. Sería un día éxito para vender. No, es que es el día del Señor. De allá ustedes están perdiendo plata porque quieren. No las puede entender. No las puede entender. Veamos ahora por último el pecado remanente en los regenerados. Ya vimos en los no regenerados, ahora en los regenerados, en párrafo 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado.
Este párrafo niega directamente lo que es el antinomianismo. El antinomianismo es, para decirlo de alguna forma llana y simple, es sin ley, no tienen ley. Ya estamos en Cristo, ya Él nos salvó, ya somos nuevas criaturas, ya Él nos perdonó con su sangre preciosa de los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, lo que yo haga de aquí en adelante ya no es pecado. Sí, tengo problemas en mi carácter, pero eso no es pecado, ya Cristo me perdonó. Sí, que yo hago esto o lo otro, ¿verdad? Pero no es pecado, ya Cristo me perdonó, ya derramó su gracia y me salvó con su sangre. No, este párrafo dice, todo lo que hagas, todo lo que hagas es pecado, sigue siendo pecado. Sí, el Señor te salvó, ese pecado no te va a condenar porque Cristo te salvó, pero ese pecado que tienes, eso con lo que luchas, que la pereza, que con la lujuria, que con la ira, que con el mal carácter, con lo que sea, eso es pecado, no tiene otro nombre, es pecado. Llámalo así, es pecado. No puedes llamarlo de otra forma. Entonces, esto claramente nos dice que aún cuando cometemos pecado, sigue siendo pecado. No son fallas, no son errores, no son deslices, no son problemas ahí. No, sigue siendo pecado. Hay que verlo como lo que es. Y sigue ahí en nosotros. Sigue en nosotros. Por eso debemos mortificar el pecado remanente en nosotros. Dice que Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo. Yo golpeo, lucho, no como la aventura, yo que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No diciendo que venga sido algo para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es? ¿Que la salvación se pierde? No, no se pierde la salvación, pero Pablo es consciente de que hay una obra de santificación. Tiene que seguir luchando contra el pecado remanente. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 10, 8 al 10. Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ciertamente aún seguimos pecando y tenemos que luchar y mortificar esto para una mayor santificación y gozo también. Concluyo con esto, mis amados, el pecado ciertamente, el pecado que cometieron Adán y Eva se nos imputa a nosotros y están en una condición de perdición todo aquel que no vaya a Cristo en arrepentimiento y fe. Niños, ustedes están en pecado. Ustedes son pecadores. Ustedes son desobedientes. Son mentirosos. Y son ladrones también. Pueden que se estén robando algo entre niños. Pelean. Y todo eso es pecado. Todo eso es pecado. Y todo eso a ustedes los separa de Dios completamente. Si ustedes mueren sin Cristo, irán al infierno. Jovencitos también. No crean de que porque son relativamente buenos y están tranquilos, ya pasaron esa etapa de rebeldía y de pleitos y todo, ya son tranquilos, obedecen. Si están confiando en su propia justicia, ¿sabe qué es eso? Eso viene siendo como las hojas de higuera que se cosieron Adán y Eva. Sé que ellos vinieron y se hicieron ropas, delantales. Se pusieron eso. Y aquí estoy tapado, estoy bien. Pero cuando llegó Dios, se dieron cuenta de que no era suficiente. Estaban desnudos. O sea, usted se puede tapar, jovencito, jovencita, con sus buenas ropas. Y decir, vea, aquí estoy, yo estoy bien. Voy a la iglesia. Sí, a veces oro. No soy malcriado, malcriada. Estoy tranquilo. ¿Sabe qué son esos? Son delantales.
Esos son sus delantales. Es más, aún sus padres pueden decir que ustedes son buenos, pero Dios va a decir que ustedes son pecadores. Porque ustedes comieron del fruto que les dijeron que no comieran. ¿Cuándo? En Adán. Pero hay libertad en Cristo. Ya les di las malas noticias. Vienen las buenas. Hay libertad en Cristo. Hay salvación en Cristo. Vaya a Él en arrepentimiento y fe. Reconozca su condición de perdición. Vaya a Él en arrepentimiento y fe. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Él. No importa qué tan mal, qué tan perdido, qué tan bueno crea que sea, vaya a Él en arrepentimiento y fe y Él le va a salvar. ¿Sabe qué va a hacer Dios cuando cuando vaya usted a Él? Dice que Dios va a hacer vestidos y les va a cubrir su desnudez, como hizo con Adán y Eva. Él va a venir y les va a cubrir, pero vayan a Cristo. En Él hay libertad. En Él hay libertad. Oremos. Dios eterno, gracias por este momento. Tu misericordia y bondad nos permite conocer más de tu palabra y de esta doctrina. Ayúdanos a perseverar en toda la santificación, Señor. Ayúdanos a ser santos, a alejarnos del pecado. La paga del pecado es muerte. La dádiva tuya, oh Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Danos gozo, Señor. Ayúdanos a santificarnos, a alejarnos cada vez más del mal. Gracias por ese tiempo y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Quedamos con el receso.